Cuestiones que la justicia no puede saldar. Nos da escalofríos, tanto que haya un asesino libre, que hoy por hoy a lo mejor esté mirando en este momento la televisión, como que alguien inocente pase 5 años en la cárcel. La historia de Martín. Las dos situaciones son tremendas, por supuesto, y presten atención, como le decía en la venta, a los detalles, porque estamos hablando del crimen de dos mujeres, madre e hija, 80 y 45 años en el año 2017, un crimen espantoso, las mataron a cuchillazos adentro de su casa. 5 años después, la justicia sigue sin saber quién las asesinó y además se suma lo que veníamos comentando, que un hombre pasó estos 5 años preso y ahora la justicia dice que es inocente. Y dice que es inocente porque hicieron un juicio y al terminar el juicio dijeron: no hay pruebas para condenar a este hombre, denle inmediatamente la libertad. Pero en el medio habían pasado 5 años donde este ser humano, este señor, este trabajador, estuvo preso injustamente. Pero si te parece, Mariano, nos metemos en los detalles de la historia para conocer qué es lo que pasó y por qué estamos hablando de un crimen impune. Como decimos siempre, las lamentables protagonistas de esta historia se llamaban, lamentablemente, Luisa Lagarreta, de 80 años, es la mujer con el pelo más rojizo, la mujer más grande, por supuesto, y su hija, Fernanda Fiordelli, de 45 años. Fernanda se dedicaba, entre otras cosas, a prestar dinero, era prestamista con su madre, que también prestaban dinero. Además vendían ropa, tenían como algunos emprendimientos, no era un trabajo fijo que tenía, pero tenían algún tipo de rebusque por ese lado y además prestaban dinero. El ser prestamista las ubicaba en una situación de informalidad, sí, cuasi ilegal. Exactamente. Porque no puede una persona, común, sin autorización del Banco Central, ejercer andar prestando dinero, exactamente. Y en este caso prestaban dólares, pero bueno, se dedicaban a eso y vivían en la localidad de Bransen, ahí muy cerquita de La Plata, unos 40 minutos de La Plata. El 7 de agosto del año 2017, prestemos atención a las fechas, 7 de agosto del año 2017, el hermano de Luisa Lagarreta, de 80 años, se comunica con Fernanda para preguntarle cómo andaban. 7 de agosto. Y Fernanda le dice: y la verdad que mamá, por Luisa, se está sintiendo un poco mal, está descompuesta, así que la voy a acostar un rato en la cama para que se mejore. Bueno, le dice el hermano de Luisa, la llamo mañana para ver cómo está. Esto fue el 7 de agosto, una comunicación por teléfono. El 8 de agosto, el hermano de Luisa, el hermano de esta mujer, vuelve a llamar, para saber cómo estaban. No atiende nadie. Le pareció rara la situación. 9 de agosto, vuelve a comunicarse, no atiende más nadie. Este hombre llama a su hija y le dice: ¿por qué no vas a ver, por qué no vas a la casa de Luisa y Fernanda a ver qué es lo que está pasando? Porque desde el 7, que yo hablé por última vez, me dijo que Luisa se sentía mal y la verdad que no me no me puedo comunicar. Entonces va esta chica, la sobrina de Luisa, la prima de Fernanda, va a la casa que tenían en Bransen, toca timbre, no atiende nadie. Pero ve que estaba estacionada la camioneta que tenía Fernanda en la puerta y dice: qué raro, no me contesta el teléfono. La camioneta está estacionada, no me contesta tampoco el timbre, acá algo extraño está pasando. Entonces se acerca hasta la comisaría de Bransen, le cuenta a los comisarios lo que estaba pasando y 2 efectivos la acompañan hasta la casa. Finalmente llegan los policías a esta casa de Bransen donde vivían Luisa y Fernanda. Entran por un costadito del portón. Lo primero que ven, como hacen los policías que siempre revisan estas cosas, es que las puertas no estaban forzadas. No había ninguna abertura forzada. Intentan abrir la puerta principal, está cerrada del lado de adentro. Ahí la joven, la mujer que los estaba acompañando, que estaba intentando buscar a su familia, le dice: intenten por el costadito, que hay una puerta que siempre está cerrada, pero en realidad si uno intenta medio que se puede meter. Los policías hacen eso y te quiero mostrar el documento judicial donde cuentan lo que encontraron adentro los policías. Dicen: al ingresar funcionarios policiales de la seccional Bransen al domicilio de Luisa y Fernanda, uno de los policías
halló en el living de la mano izquierda a María Luisa Lagarreta, la mujer de 80 años, la más grande, desplomada en el suelo, con una gran cantidad de sangre que emanaba de su cabeza. Luego cuenta el policía que intentó moverla, llamarla, y la mujer ya no respondía. Y dice también, y esto es importante, la misma parte de este documento, que en el baño se encontró a Fernanda, la hija de Luisa, sin vida, sentada entre el inodoro y el vanitori, con la cabeza apoyada sobre el inodoro, rodeada también de gran cantidad de sangre. ¿La mecánica de muerte? Bueno, a eso vamos porque eso es importante. Ingresan los efectivos y se encuentran con estas dos mujeres, madre e hija, asesinadas. Una en el living y otra en el baño. Y ahora vas a ver por qué una estaba en el baño. ¿O algún indicio de suicidio en una de ellas? No, las dos asesinadas. Y vas a ver por qué estaban asesinadas. Por la cantidad de heridas que tenían en su cuerpo. En el caso de Luisa y en el caso de Fernanda, en las dos, y ahora lo vas a ver también en el documento, había una importante cantidad de cuchillazos. Golpes y cuchillazos. Fíjate, y te voy a marcar lo que me interesa de este documento. Luisa, de 80 años, recibió en total 8 heridas punzocortantes. Es decir, el asesino le clavó 8 veces el cuchillo en el cuerpo de Luisa, de 80 años. Y en el caso de Fernanda, de 45 años, que fue encontrada en el baño, y ahora les voy a explicar por qué fue encontrada en el baño, se encontraron en total 7 heridas punzocortantes, es decir, 7 cuchillazos en el cuerpo. Los peritos siempre hablan de que cuando hay múltiples heridas, puede tratarse de alguien que tiene algún grado de sentimiento, puede o ser. algún grado de ira o parentesco. O venganza. O venganza, exacto. Exactamente. Bueno, ¿qué es lo primero que determinan? Y presten atención a esto porque es muy interesante. Determinan que la mujer de 80 años, Luisa, no se pudo defender. No tenía lesiones defensivas, no tenía heridas defensivas. Porque creen que el atacante la doblegó. La mujer, al ser una mujer más grande, una mujer mayor de 80 años, ni siquiera tuvo fuerza para defenderse mientras este hombre la acuchillaba en el living. Y yo le dije que Fernanda, la hija de 45, estaba en el baño. ¿Por qué creen los investigadores que estaba en el baño? Porque creen que ahí se fue a esconder. Lo cual es lógico, que una persona, si vos ves que entra un asesino a tu casa, te escondas en el primer lugar y el baño puede ser un lugar en el cual vos te escondas. Fernanda sí tenía heridas defensivas en su cuerpo. Ella, con sus 45 años, más vital y con más movimiento y con más energía, sí pudo defenderse de estos cuchillazos. Así está planteada la escena. Con esto se encontró la Fiscalía en el año 2017, en el día 10 de agosto del año 2017. Llega Policía Científica y levanta una serie de rastros en la casa. Había rastros en la casa. Huellas digitales. Encuentran puntualmente, y acá hay que ser muy preciso, encuentran un cuchillo Tramontina, encuentran una huella digital en uno de los picaportes, encuentran también recibos de que le habían prestado recientemente plata a alguien, y además encuentran un repasador con manchas de sangre humana. Lo primero que hace la justicia es determinar, ¿y estos recibos a quién le prestaron plata? Y empiezan a investigar a la persona a la cual le había prestado plata, les habían prestado plata Fernanda y Luisa. Y llegan a este hombre llamado Alberto Ismael Padrón, un hombre que efectivamente él reconoció desde el primer momento que sí, que les había pedido plata prestada para hacer el cumpleaños de la hija de 15 y también, si no me equivoco, después para comprar un auto. Este hombre era deudor. Cuando lo van a... Aparte, la investigación descubre que el 7 de agosto, este hombre se encuentra con Fernanda, con la prestamista, evidentemente para arreglar el préstamo de dinero, le da el dinero, y Fernanda lo transporta en el auto. Se ve que lo alcanzó a algún lado y estuvo en el auto con ella. Es decir, este hombre, para la Fiscalía, era el último que había estado
con la víctima antes de morir. En el auto había huellas de este hombre. Y en el auto no había huellas, no encontraron huellas puntualmente. Ajá. Encontraron un cabello, que ahora te voy a explicar. Pero lo cierto es que el fiscal dice, claro, si la víctima dejó de responder el 7 de agosto, la asesinaron el 7 de agosto, la última persona que estuvo con las víctimas fue este hombre, y encima cuando lo vamos a detener se muestra muy frío, tiene una mancha de sangre en la zapatilla y además tiene los $4.000 que le había dado la víctima en el bolsillo, el fiscal dice, listo, señor, acá no se habla más. Esto es clarísimo, este es el asesino, señores, se terminó el problema, asesino preso. Y este hombre, efectivamente, así como lo ven, el que manejaba un camión de basura, que es verdad que tenía deudas y que había prestado plata, va a la cárcel. No va a una comisaría, no, va a una cárcel, va a un penal y pasa 5 años detenidos. ¿Por qué tanto tiempo cuando la preventiva, acá lo tenemos ya, el doctor Tenca está en el piso? Y viste que en ahora este vamos país, a charlar con él, pero digo, son 3 años, renovable. Sí, 3 años, renovable. En realidad no tendría que pasar esto. Claro, ¿cómo te va? Buenas tardes, ahí estamos. Pero digo, 5 años. 5 años preventiva, preso. Un exceso total. Hasta que este año se hace el juicio. Cuando uno escucha las pruebas que había en contra de este hombre, empieza a cerrar todo y dice, estuvo con la víctima, fue el último antes que la asesinara, listo, se terminó, la termina matando. De hecho, mirá, fíjate las pruebas que tenía el fiscal, porque son importantes, porque en la sentencia se enumeran las pruebas que tenía el fiscal para acusar al victimario, que son, en principio, el recibo que había aparecido arriba de la mesa donde estaba acreditado que le había prestado plata. La mancha de sangre que había en la zapatilla. ¿Pero de qué grupo? Bueno, ahí vamos a ver. El que había sido la última persona que estuvo el 7 de agosto con la víctima. Por lo tanto, todo cerraba para decir que este hombre era el asesino. De hecho, así lo mandan al juicio oral. Llega el juicio oral y es muy importante escuchar lo que descubren los jueces en el juicio oral, que ya se sabía en el 2017, pero los jueces lo vuelven a interpretar. ¿Qué había dicho la autopsia? Que se había hecho el 11 de agosto. Es decir, la víctima la encuentra el 10 de agosto, el 11 de agosto se hace la autopsia. Que la víctima había muerto, las víctimas habían muerto en el mismo momento 36 horas antes. El 8 de la tarde. 36 horas antes da que se murieron o que fueron asesinadas entre las 19:15 y las 0:15 del 9 y 10 de agosto. Claro. Pero yo les había contado recién que el fiscal había dicho que la muerte se había producido el 7 de agosto y que Padrón, el acusado, había estado con ellos el 7 de agosto. Claro. Ahora nos enteramos que no era el 7 de agosto que las asesinaron, fue entre el 9 y el 10. Claro. Entonces, si Padrón estuvo con ellas el 7 de agosto, hasta el 9 pasaron 2 días. Podrían haber estado con otras personas. Totalmente. Punto número 1, que para los jueces fue importante y fundamental, la hora de muerte. Otro dato importante, y tiene que ver, aunque parezca mentira, con el alcohol en sangre que tenía la víctima, la más joven, Fernanda. Cuando le hacen la autopsia, descubren que tenía una alta graduación alcohólica en sangre. Eso también te achica la ventana. Había tomado mucho alcohol. Claro. Entonces, lo que razona el juez dice, si antes de morir esta mujer había tomado mucho alcohol, de hecho los peritos dicen, había tomado tanto alcohol que estaba a punto de superar lo lógico de una borrachera. Si tenía tanto alcohol antes de morir, ¿cómo puede ser que el 7 de agosto haya llevado manejando en auto a Padrón si estaba tan borracha antes de morir? ¿Sabe por qué, dice, señor fiscal? Porque en realidad no la asesinaron el 7 de agosto. La asesinaron entre el 9 y el 10 Claro, porque de agosto, el alcohol desaparece también en una determinada ventana. Claro, exacto. Desaparece de la sangre o se va diluyendo. Entonces, a ver, si estaba el alcohol, la data de muerte era inclusive más corta. Exactamente. Por lo tanto, seguían sin cerrar. Además, dice el juez, las manchas que se encontraron en la casa, particularmente el repasador, pertenecen a una mujer y a un hombre. La mujer, presumiblemente, es a una de ellas dos. Ahora, el hombre, ¿tengo certificado de que es Padrón? No.
la mancha de sangre que se encontró en la casa no quedó certificado que sea de este hombre, de Padrón. Quedó certificado que era de un hombre, pero no de Padrón. ¿Era otro grupo sanguíneo? Era otro grupo sanguíneo, o por lo menos un patrón que no se podía determinar que efectivamente le pertenezca a este hombre. Hasta acá tenés beneficio de la duda. No quiere decir que no tengas al culpable. Después, el fiscal dice, tenía $4.000 de la víctima en su bolsillo. Y el juez dice, y sí, tenía $4.000 porque le había hecho un préstamo. Claro. Inclusive tenían otros préstamos anteriores que este hombre le iba devolviendo de a poco. Y hace un razonamiento el juez que está muy bien y dice, imagínense que este hombre ingresó a la casa a asesinarlas por el préstamo de dinero que tenían. Para no pagárselo. Para no pagárselo. Y después la policía encuentra los pagarés con su nombre arriba de la mesa. ¿No sería lógico que el asesino se haya llevado los pagarés que lo iban a inculpar del asesinato? Porque imagínate, si vos asesinás a 2 personas y lo primero que encuentra la policía arriba de la mesa son unos documentos con tu nombre, claro, lo lógico es que te vayan a buscar a vos. ¿Qué pasa con la manchita del zapato? Bueno, en la mancha del zapato tampoco se determinó que sea de las víctimas. Es más, si no me equivoco, y ahora lo vamos a repasar, ni siquiera se determinó que haya sido sangre humana la que se había encontrado en ese zapato. Por lo tanto, no se determinó que era sangre de la víctima. Y otra cosa que dice también el fiscal, dice, cuando lo fuimos a detener a Padrón, esto formó parte de los fundamentos, el tipo estaba muy frío. El tipo en ningún momento se puso nervioso, el tipo la verdad que cuando le metimos las esposas, la verdad que estaba como muy tranquilo, estaba muy frío. Y el juez dice, mire, la verdad que eso es una interpretación personal de usted, es una interpretación que hace usted. Por lo tanto, yo no tengo ningún elemento de prueba contundente que me haga determinar que este hombre, Padrón, fue el asesino. ¿Qué dijo el juez en las últimas horas? Señor Ismael Padrón, usted se va libre. Veredicto absolutorio para Alberto Ismael Padrón, se va libre inmediatamente. Y acá vuelvo a repetirlo del principio. Con este veredicto absolutorio tenés 2 problemas. El primer problema, querido Adrián Tenca, es que tenés a un asesino suelto, claro, tenés un crimen impune y tenés a un tipo que se comió 5 años en cana y que la justicia acaba de decir que era inocente, que no había pruebas para condenarlo. La historia es apasionante y habla de las fallas del sistema. Sin duda. ¿No? Habla de las fallas del sistema. La verdad es que es para debatirlo, ¿no? ¿Qué te pareció, Adrián? ¿Qué te pareció, doctor? Un escándalo. Un escándalo. Un escándalo. Un escándalo. Sí. Además, tampoco fue con beneficio de la duda. No, absolutorio. No, fue absolutorio. Claro. Vergonzoso, pero bueno, no me sorprende. ¿Están llenas las cárceles de casos? Absolutamente, absolutamente, porque lo dijo bien acá, esto se sabía desde el 2017. Claro. O sea, este pobre hombre tuvo 5 años hasta que un juez, en definitiva, lo absolvió con lo que se sabía hace 5 años. Claro. Porque la justicia se maneja mal, además de los tiempos. Porque fallaron los defensores también. Porque seguramente, si vos, seguramente. Porque, digo, ¿cuántas veces podés plantear una prisión morigerada en virtud de las pruebas? Tiene que ver con posibilidades económicas, tiene que ver con un montón de cosas. Sí. Tiene que ver con un montón de cosas. Aparte, es importante también explicar cómo se investiga también los crímenes. Cuando vos, como fiscal, empezás a investigar con una hipótesis, o sea, vos decís, y mira, la verdad para mí fue este tipo Padrón, y vos empezás a acomodar las pruebas en base a esa hipótesis, estás investigando mal. García Belsunce, que vos lo estás siguiendo mucho. Las pruebas son las que te tienen que llevar hasta la hipótesis final o hasta el culpable, no al revés, que es lo que pasó en este caso. Cuando vos lo haces al revés, perdiste, hay 2 mujeres que fueron asesinadas. Bueno, caso Gravenheimer. Tuvo presunción. Caso Gravenheimer, lo mismo, la hipótesis del fiscal. En base a la presunción y no a las pruebas que iba colectando paso a paso. Ya se labró se hizo la idea. La idea exactamente que el culpable era esta persona y entonces fue por ese camino. Bueno, a ver, había un rumbo que era bueno, pero me parece que no se lo profundizó. Hay que buscar a todos los deudores. Bueno, eso mismo. Hay que buscar a todos. El juez en la absolución dice, señor fiscal, sigan investigando, vuelvan a investigar, a hacer una investigación,
pero abran el abanico de hipótesis y de posibilidades, porque este hombre no fue, o por lo menos con las pruebas que hay, este hombre no fue. Porque si vos me decís que tenés una mancha de sangre del tipo en la escena del crimen, listo, perfecto, dice el juez, lo condenamos. Pero no pasó nada de eso. O pudo haber sido, pero no con estas pruebas. Pero no con estas pruebas. Que es otra cosa. Claro. Ahora, ¿había algún elemento para investigar de la estructura familiar de estas dos mujeres? Bueno, en la estructura familiar no se avanzó demasiado. Se avanzó algo con respecto a los posibles acreedores que ellas tenían, pero insistimos con lo mismo. La investigación siempre fue direccionada para Padrón. De hecho, la propia investigación había determinado que era Padrón y había difundido a los medios, cuando uno se pone a leer las crónicas de los diarios de esa época, del año 2017, todos hablan de Padrón como el culpable, porque la propia investigación había dicho y había filtrado de que este tipo era el culpable de las muertes de Luisa y de Fernanda, cosa que ahora se descubre de que no tanto. Pero el tema de la autopsia, que la autopsia se hizo el 11 de agosto y te dice 36 horas antes, eso lo ubica entre el 9 y el 10. Para el fiscal siguió siendo el 7 de agosto la muerte. Claro. Pero eso es increíble, porque realmente es como vos decís, no es que tenés una prueba evidente como puede ser un ADN, estás calculando además horas que sabés que es estimativo y encima lo sacás fuera de la fecha. ¿Por qué? Lo que decía el fiscal es, ¿por qué si las mataron el 9 de agosto, por qué entre el 7 y hasta el 9 no respondieron el WhatsApp? ¿Y por qué la última conexión del WhatsApp es del 7 de agosto a las 4 de la tarde? Pero eso es otra punta que tendrían que investigar, ¿no? Por eso, ¿no? Eso es una de las cosas que utiliza el fiscal para decir, fue este hombre.